Hola a todos, hoy estamos en este programa con dos grandes, con el emperador y filósofo estoico Marco Aurelio, quien nos acompaña a través de los siglos y vino hoy a la época moderna a acompañarnos en este programa, y con el gran abogado, empresario, artista, ¿qué me está faltando? Tú que tienes tantas facetas, Abelardo, eres una Padre, persona cultural, padre, padre, un gran padre de familia. pensador, padre de familia, un gran pensador y tiene un familionón, porque Em- son cuatro hijos, ¿cierto? Empresario, sí, cuatro hijos. Mis cuatro hijos son definitivamente mi mejor obra. Qué belleza, me encanta. Entonces acá estamos con estos dos grandes haciendo esta entrevista para Talks to the Past y queremos conocer ese pensamiento del gran Marco Aurelio y que Abelardo sea la persona que haga la introducción y comience también con la primera pregunta. Entonces, Abelardo, tú eres la estrella hoy. Cristina, muchas gracias primero por la invitación y es difícil ser estrella cuando se comparte con el emperador Marco Aurelio. Gracias por esta gran oportunidad. No, a ti por aceptarla. Estoy feliz porque además Abelardo y yo en algún momento habíamos conversado y él había manifestado esa admiración por el emperador Marco Aurelio y por su filosofía estoica y con la cual estamos completamente conectados. Entonces, cuando a él le gustó tanto la entrevista que se hizo a Simón Bolívar y decidió que quería participar y que le gustaba la idea de entrevistar a estos grandes personajes de la historia, yo encantada y feliz de hacerlo. Mil gracias, Abelardo. No, gracias a ti, Cris, por la confianza. Es un placer y un honor estar aquí contigo. Entonces, adelante, Abelardo, con la Muchas introducción. gracias. Emperador Marco Aurelio, déjeme iniciar esta entrevista manifestándole mi profunda admiración, mi gran reconocimiento, porque es usted sin duda alguna uno de mis personajes favoritos a lo largo de la historia. Soy un seguidor inmejorable de su doctrina, de su pensamiento filosófico y de su forma de proceder. Le ha dejado usted al mundo un legado maravilloso de sabiduría y grandeza que todos deberíamos aprovechar. Yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que Colombia debería tener en sus colegios y en sus universidades una cátedra sobre estoicismo para recordar esos grandes principios filosóficos que hacen sin lugar a duda que los seres humanos seamos mejores en todo aquello que queramos hacer, pero sobre todo que seamos mejores seres humanos para enfrentar la vida, para enfrentar la existencia y los desafíos de la mejor forma. Emperador Marco Aurelio, es un placer para mí entrevistarle hoy y compartir con uno de mis grandes ídolos. Bienvenido a esta entrevista. Cristina, Abelardo, estoy muy agradecido por sus palabras y esta invitación. Si mis palabras aún resuenan, quiere decir que el tiempo no ha pasado en vano. Estoy aquí para dialogar y aportar en lo que pueda. Así es, emperador. Su pensamiento está más vigente que nunca. Su doctrina, su filosofía es más importante que nunca porque la humanidad atraviesa los momentos más oscuros y este tipo de pensamientos, de filosofía, sin duda, no solamente alimentan el espíritu, sino que fortalecen la mente y el cuerpo. Gracias por estar aquí nuevamente, respetado emperador Marco Aurelio. Y quiero empezar esta entrevista preguntándole cuáles son, a su juicio, los personajes más importantes del siglo XXI. Vamos a empezar actualizándonos con eso. ¿Cuáles son esos personajes? ¿Cuáles son esos hombres y mujeres que a su juicio han cambiado la historia en el siglo XXI, emperador Marco Aurelio? Los tiempos han cambiado, mas la naturaleza del hombre sigue siendo la misma. Son pocos los que gobiernan con la virtud en el alma y el deber en la mente. ¿Quién soporta la ingratitud del pueblo sin quejarse? ¿Quién gobierna no para su propio placer, sino por la justicia? ¿Quién ha demostrado disciplina,
razón y sentido del deber, aquel que se sujeta a la razón, más que a la opinión voluble de la multitud, es un hombre digno de ser contado entre los estoicos. En la época en que habitas, son pocos los que dominan sus pasiones y afrontan la adversidad con serenidad y virtud, y pocos los que gobiernan con la virtud en el alma y el deber en la mente. Sin embargo, en algunos, aunque imperfectamente, resuenan los ecos de la virtud estoica. Javier Milei, a pesar de su carácter impetuoso, ha mostrado la templanza del estoico al soportar ataques constantes sin victimizarse. Su rechazo al resentimiento y su creencia en la responsabilidad individual resuenan con la máxima de que el hombre no debe culpar a otros por su destino, sino forjarlo con su esfuerzo. Elon Musk, aunque no es un gobernante, encarna una de las grandes enseñanzas estoicas, la indiferencia ante la aprobación externa, actúa con desapego del que dirán y sigue su propósito sin buscar la complacencia de la multitud. Narendra Modi, en India, ha mostrado autodisciplina y control emocional ante las crisis, manteniendo una postura firme en momentos de presión internacional. La paciencia estratégica y la aceptación de la realidad tal como es, sin negarla ni dramatizarla, son signos de una mentalidad estoica. Álvaro Uribe Vélez gobernó con disciplina, deber y resistencia ante la adversidad, reflejando principios estoicos. Restauró el orden sin ceder a pasiones ni complacencias, enfrentando la ingratitud con firmeza. Como un emperador en tiempos de crisis, asumió el peso del Estado sin buscar aprobación, guiado solo por la virtud y el deber cumplido. En un mundo donde los líderes políticos son esclavos de la popularidad instantánea y de la histeria de las masas, recuperar la templanza, el control y la claridad de propósito del estoicismo es más necesario que nunca. Emperador, y ya que nos dio su concepción de los líderes actuales, ahora quisiera conocer su concepción de los líderes del siglo pasado que aplicaron bajo su óptica la filosofía estoica. Muchos han sido probados por la adversidad y pocos han permanecido firmes. En el siglo pasado, vi reflejos de la virtud estoica en Theodore Roosevelt, quien hizo de la adversidad su maestra y cultivó el carácter a través del esfuerzo y la autodisciplina. Winston Churchill. Pese a su temperamento fuerte, Churchill aplicó en los momentos cruciales la resiliencia estoica en la hora más oscura de su patria. Afrontó la guerra como un hombre que entiende que su deber es resistir y actuar con sabiduría, sin lamentos inútiles. No se dejó abatir por la desesperanza, ni se rindió al pavor. En medio de la Segunda Guerra Mundial, no dejó que el miedo nublara su juicio. Su famosa frase, nunca, nunca, nunca te rindas, es una lección estoica sobre la perseverancia en la adversidad. Ronald Reagan mostró un carácter sereno ante las crisis. En su respuesta a la Guerra Fría, enfrentó la amenaza soviética con firmeza, pero sin odio ni revanchismo. Cuando sobrevivió a un atentado, bromeó con los médicos, demostrando una indiferencia estoica ante la muerte. Margaret Thatcher, con una voluntad inquebrantable, no se dejó doblegar por la impopularidad ni por los ataques de la prensa o la oposición. Creía en la responsabilidad individual y en que el liderazgo no consiste en buscar el aplauso, sino en hacer lo correcto aunque sea difícil. Mas veo con pesar que los líderes de vuestro tiempo han olvidado estas enseñanzas. Se dejan llevar por la inconstancia del pueblo, buscan la aprobación efímera de la muchedumbre, gobiernan con palabras y no con hechos, prefieren la apariencia al deber, la agitación a la prudencia, el escándalo a la razón. Si alguna vez queréis restaurar la grandeza de vuestras repúblicas, recordad esto. No hay poder más fuerte que el de un alma serena, ni hay gobierno más estable que el de aquel que actúa con virtud, sin temer a la fortuna ni a la desgracia. Emperador, he leído durante toda mi vida sus 12 libros sobre las meditaciones. Me parece que son de los libros más importantes de la historia de la humanidad. Todo el mundo debería leer las meditaciones del emperador Marco Aurelio. Y usted ha señalado un punto fundamental, emperador. El líder debe gobernar con la sabiduría de un filósofo y la fortaleza de un guerrero, pero debe estar lleno de virtudes. Debe ser una persona que inspire, que se mantenga firme sin quejarse ante las adversidades y que a pesar de las críticas y ataques haga lo que sea menester. Gracias nuevamente, emperador, por estar aquí. Quiero preguntarle
¿cuáles ventajas puede tener un líder político que siga a cabalidad los principios filosóficos del estoicismo? Quien gobierna con la brújula de la razón y no con los vientos del capricho, mantiene firme la nave del Estado. El estoico no es presa de la ira ni del miedo, y por ello puede negociar sin ser engañado, castigar sin crueldad y perdonar sin debilidad. Quien soporta el dolor sin quejarse y en desdeña los halagos, es inmune a la corrupción del poder, pues su mente está puesta en el deber. Porque el alma recta, cuando es fiel a sí misma, hace de cada decisión un acto de justicia. Emperador, usted que vivió tiempos convulsos, pero que también consiguió para la antigua Roma, para el gran imperio romano, tiempos de paz y prosperidad, ¿qué tan importante es para una república, para una sociedad, para un Estado, la seguridad y el orden? No hay libertad en el desorden. Sin orden, toda ciudad cae en la confusión y la ruina. El orden no es opresión, sino armonía. Así como el cuerpo necesita disciplina para mantenerse fuerte, la sociedad necesita leyes firmes y justas. Si se deja que cada quien haga lo que le place, sin medida ni límite, pronto la comunidad se desmorona y se entrega a la anarquía. Mas si el gobierno impone normas sin razón ni equidad, el pueblo se rebela. El equilibrio es la clave, disciplina con justicia, libertad con responsabilidad. Un pueblo que desprecia la disciplina y el respeto por la ley, pronto se encuentra sometido, no por un tirano, sino por su propia indolencia. Emperador, en un mundo cada vez más decadente, en donde la vida se tramita a través de las redes sociales y todo el mundo está buscando aprobación de los demás, ¿qué tan importante es aplicar la filosofía estoica? Es una enfermedad del alma buscar siempre el placer y evitar todo dolor. Si el hombre busca el placer sin medida y huye del dolor sin enfrentarlo, se hace esclavo de sus pasiones y débil ante la vida. El carácter se forja en la adversidad y en la disciplina se halla la verdadera libertad. Así como el cuerpo se debilita si no hace esfuerzo, el espíritu se vuelve frágil si no enfrenta la adversidad. La filosofía estoica enseña que no todo deseo debe ser satisfecho, ni todo mal debe ser evitado. Nada de lo externo nos pertenece verdaderamente, ni el aplauso ni la fortuna. Solo dominamos nuestra mente y nuestras acciones. Quien lo comprende no es juguete de los azares, ni mendigo de aprobación. Gracias, emperador. Y ya que usted, gracias a nuestro canal, pudo darle una mirada al presente, ¿qué es lo que más le maravilla y más le asusta del mundo de hoy? Me maravilla el ingenio del hombre, que ha conquistado los elementos y sometido la materia a su voluntad, forjando maravillas que en mi tiempo habrían parecido de los dioses. Pero me inquieta que, a pesar de todo su poder, no haya dominado sus propios impulsos. Veo una multitud de hombres que, aunque rodeados de comodidades, son más infelices que los esclavos de mi tiempo, porque no saben gobernarse a sí mismos, han perdido la virtud. Gobernantes que buscan el aplauso más que el bien. Hombres que prefieren la comodidad a la grandeza. Pueblos que han olvidado que la fortaleza y el sacrificio son la base de toda civilización. Emperador, ha tocado usted a lo largo de la entrevista muchísimos puntos importantes, pero quiero resaltar este. Lo realmente fundamental, lo realmente sustantivo y determinante no es lo que ocurre. Lo que importa es cómo afrontamos esas situaciones. Y es allí donde el estoico no se deja afectar por lo que ocurre. Emperador, usted ha sido uno de los gobernantes más exitosos de todos los tiempos. ¿En qué radicó su éxito? ¿Y qué deberían hacer los líderes modernos para alcanzar la gloria como usted lo hizo?
No fui perfecto, pues ningún hombre lo es. No goberné con ansias de gloria, sino con la convicción de que la vida pública es un deber y no un privilegio. Me sostuve firme en la adversidad, soporté sin rencor la ingratitud de aquellos a quienes serví, y me discipliné para no dejarme arrastrar ni por la adulación ni por el desánimo. Goberné con justicia, y no permití que el placer ni el poder me corrompieran. Quien quiera ser un buen gobernante hoy, que se entrene en la virtud, que sea dueño de sí mismo antes de pretender regir a los demás, que no busque la riqueza ni el reconocimiento, sino que haga lo correcto aun cuando le cueste, que no tema la crítica, pues nunca se podrá agradar a todos, que entienda que la gloria es efímera, pero la virtud es eterna. Emperador, hoy vemos a los gobernantes actuales dando demostraciones de poder a través de redes sociales como X, anteriormente llamado Twitter, y se saltan los protocolos, se saltan la diplomacia, dan mensajes acalorados que de pronto no vienen al momento. Eh, ¿Usted cómo considera que la filosofía estoica nos ayudaría en este momento en que nuestros gobernantes están como, digamos, usando desmedidamente todas estas redes sociales para dar sus opiniones? Los gobernantes de tu época, en vez de ser modelos de virtud, compiten con los histriones por la atención de la multitud. No gobiernan con prudencia, sino con estrépito. En lugar de educar, entretienen. En lugar de guiar, buscan aplausos. Mas no hay espectáculo más lamentable que el de un rey que se comporta como un bufón. El liderazgo debe recuperar su dignidad. Un gobernante debe hablar con la solemnidad del deber y no con la ligereza del demagogo. El gobernante estoico no busca el espectáculo, ni el aplauso, ni el poder o la fama. Busca la verdad, guiado por la razón. Habla con mesura, actúa con prudencia, decide con justicia. Si queréis restaurar la dignidad en el gobierno, volved a la virtud. Emperador, general, el mundo vive tiempos oscuros. Padecemos una guerra terrible, apocalíptica, que es la batalla cultural. Esa ideología de la izquierda radical que quiere invertir el orden de las cosas, presentando a los buenos como malos y a los malos como buenos, pero con una gravedad extrema porque busca destruir al órgano fundamental de la sociedad, al alma de la sociedad, que es la familia. Quieren hacernos creer incluso que existen más de dos sexos y pretenden que niños pequeños puedan acceder a tratamientos hormonales que les permitan cambiar de sexo. Pero además creen que por ser parte de una minoría o de determinada raza tienen derechos especiales. Y todo esto, emperador, ha llevado a un delirio colectivo por cuenta de esa batalla cultural que ha generado una juventud absolutamente débil, absolutamente frágil, incapaz de enfrentar la vida. Es una ideología también que desconoce el rol histórico de los hombres en las relaciones de parejas, en el matrimonio, que además desconoce el rol histórico y fundamental que han cumplido a lo largo de la historia las mujeres. Es una ideología, en resumen, emperador, que busca destruir a la familia para con ello, por supuesto, destruir a la sociedad, teniendo en cuenta que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y por tanto al Estado, a la nación, a la república. ¿Cómo puede servir para la sociedad el hecho de entender los principios estoicos que podrían hacer la diferencia en lo que hoy tenemos y que es realmente triste y lamentable, emperador, porque
insisto, asistimos a una de las peores crisis de la humanidad. ¿Cómo puede su pensamiento político, que también lo defendió el fundador de esta doctrina filosófica, Epicteto, y el gran Séneca, cómo nos pueden servir todos estos preceptos, todos estos principios para tratar de mejorar nuestra sociedad, para tratar de mejorar nuestro país y, por supuesto, el mundo en general? Cuando el hombre olvida el respeto y la verdad, la sociedad degenera en bandos que se desprecian. Unos niegan la naturaleza, otros rechazan el progreso. Unos creen que la identidad es una construcción arbitraria, otros la usan como un arma de opresión. Mas la verdad no es rehén de opiniones, y la justicia no está en los extremos. La solución no está en la censura, sino en la educación. No en imponer dogmas, sino en enseñar a pensar. No hay virtud en negar la naturaleza, mas tampoco en regresar a la barbarie. La verdad no es enemiga de la razón, ni la razón de la tradición. El equilibrio se encuentra cuando el hombre deja de lado la emoción descontrolada y se rige por la realidad. La justicia no está en dar privilegios a unos por su identidad, ni en quitar derechos a otros por sus creencias. Si queréis una sociedad sana, enseñad a la gente a pensar, no a sentir sin control. Mostrad hechos, no discursos. Defended el sentido común, no las modas pasajeras. Qué sabias palabras, emperador. Teniendo en cuenta entonces toda esta información y cómo estamos en la actualidad, ¿usted qué consejos nos da a la humanidad del siglo XXI? 1. No creas que la felicidad está en lo externo, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en la aprobación de los demás. Solo quien gobierna su mente es verdaderamente libre. 2. No busques cambiar el mundo antes de haberte cambiado a ti mismo. 3. No temas la adversidad, te hace fuerte si la enfrentas con virtud. 4. No te quejes de lo que escapa a tu control, ocúpate de lo que sí puedes cambiar. 5. No te dejes arrastrar por la ira ni el miedo, ambos son consejeros necios. 6. No busquéis el placer por encima de la virtud, pues eso lleva a la decadencia. 7. No dejéis que el miedo guíe vuestras acciones, pues quien teme no es libre. 8. Sed fuertes, sed justos, sed sabios. Emperador, ¿cómo puede una sociedad que practica principios estoicos sobresalir, ser diferente? La ciudad que se rige por la razón y la disciplina es invencible, no porque nunca sufra, sino porque nunca se rinde. No se deja abatir por la desgracia, ni corromper por la abundancia. No teme al enemigo ni se somete a la tiranía. Sabe que la prosperidad no se basa en dádivas, sino en el esfuerzo. Que la justicia no es un botín, sino un deber. Es una sociedad que se corrige a sí misma con humildad y constancia. Emperador, ¿cómo se puede fomentar el estoicismo en un mundo absolutamente hedonista, plástico y vacío? El hedonismo debilita al hombre, pues lo hace dependiente del placer. No se impone la sabiduría por la fuerza, sino por el ejemplo. Sed vosotros la muestra de que la virtud trae mayor gozo que el desenfreno. Mostrad que la disciplina forja hombres libres, y que el deber no es carga, sino honor. Que los sabios hablen no para complacer, sino para instruir. Que el hombre comprenda que la felicidad no está en evitar el dolor, sino en darle un propósito. Emperador, un líder estoico puede guiar a un pueblo hedonista, folclórico y desordenado como el nuestro. Sí, si es paciente y firme, no con discursos complacientes, sino con la fuerza del ejemplo, no prometiendo placeres, sino mostrando el valor de la disciplina. El pueblo al principio se resistirá, como un niño que rechaza la medicina amarga, pero si el líder persevera, algunos despertarán a la verdad y se convertirán en guías de otros. Y así os digo, que cada uno se discipline a sí mismo, y la sociedad entera se verá fortalecida. El destino de los hombres y de los imperios no está en la suerte, sino en la virtud. Emperador, y ya para cerrar esta entrevista y que usted pueda volver a su descanso, ¿cómo considera que debe actuar un líder moderno ante la toma de una decisión que es difícil, mediática y que impacta a millones?
El gobernante estoico no se deja llevar por la adulación ni por la enemistad, ni actúa por impulso sino por reflexión. Su deber no es complacer, sino obrar en justicia, sin temor a la impopularidad ni ansia de aplauso. Si actúa con prudencia, buscando el bien de su pueblo sin caer en la ira ni en la debilidad, entonces obra conforme a la razón. Pero si deja que el resentimiento o el cálculo político guíen su mano más que la virtud, entonces se aparta del camino recto. Debe obrar en serenidad, con justicia y con firmeza. Total. Emperador, ha sido un placer tenerlo en esta entrevista y no me quiero despedir sin agradecerle por tanta sabiduría y enseñanzas. Y para las personas que nos ven, quiero resumirlo en 4 puntos, si usted me lo permite, emperador. Debemos distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Debemos practicar las siguientes virtudes: justicia, coraje, sabiduría y templanza. Y además, que es muy importante, debemos vivir conforme a la naturaleza. Siempre la naturaleza nos enseña, nos guía y tenemos que aceptar la impermanencia del tiempo. Gracias, emperador. Gracias, Cristina, por esta maravillosa oportunidad. Ha sido un verdadero honor y un placer estar con el gran emperador y general Marco Aurelio. Gracias a ustedes dos por permitirnos hacer este hito histórico. Mil gracias. Bueno, y a todos, hasta luego, muchas gracias.